Buenas tardes. Es un gusto, en nombre de Búsqueda, dar inicio a nuestros after culturales que vamos a hacer este año durante 3 meses. Van a ser 6 after culturales. Tuvimos esta idea hace un tiempo con nuestra gerente comercial, Karen Yawitz, que está aquí, con todo el equipo, de en este año electoral, que está todo muy centrado en lo político, hacer un planteo distinto también y en la tarde ofrecerle a nuestros seguidores y clientes algo distinto, y pensamos en ofrecer cultura. Y sobre esa base pensamos en 6 referentes culturales del Uruguay, y no podríamos empezar con otro que no fuera Pablo Achugarri, que admiramos profundamente y que el año pasado tratamos de traerlo a Desayunos Búsqueda. No tuvimos éxito por distintos motivos, pero hoy pudimos concretarlo y está acá con nosotros, así que te agradecemos profundamente que estés aquí, Pablo, y la verdad que es un gran honor para nosotros empezar contigo este nuevo ciclo, que el formato que estamos planteando es totalmente distinto a los desayunos. La idea es tener una conversación un poco más descontracturada en un esquema distinto de sala, con mesas, y hacerte una entrevista y después abrir un poco el espacio también al público por si alguien quiere hacer alguna consulta. Lo primero que vamos a hacer es, Silvana Tanzi va a hacer la entrevista conmigo, editora de Cultura de Búsqueda, y va a hacer una breve presentación tuya, Pablo. Esperemos que esté todo bien. Cualquier cosa que vos veas que no, correginos. Sacamos, en vez de agregar, sacamos. Exactamente. Así que adelante, Silvana, y empezamos. Bueno, Pablo Achugarri nació en Montevideo en 1954. En sus inicios estuvo la pintura, pero gradualmente fue descubriendo y experimentando con la madera, el cemento y el hierro. Su primera escultura la hizo a los 17 años, un caballito de cemento que llamó Caballo. A fines de los 70 comenzó a exponer en forma colectiva en Montevideo y ciudades latinoamericanas y a viajar a España, Francia e Italia. En Lecco hizo su primera exposición individual en 1978. Un año después se enamoró del mármol y fue para siempre. En Carrara nació su primera escultura en ese material, la Lumière. A comienzos de los 80 se estableció en Lecco y comenzó a esculpir la Pietà, hoy instalada en la capilla de la Fundación Pablo Achugarri en Manantiales. Realizada en un único bloque de mármol, pesa 12 toneladas y fue el comienzo de sus grandes esculturas. De allí en más sigue una trayectoria imparable con sus obras monumentales, por las que fue reconocido internacionalmente. Es muy difícil repasar en breve el largo itinerario de Pablo, pero tal vez el presente lo resume todo. En 2022 fundó en Manantiales el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, conocido por todos como MACA. Fue concebido por Pablo como el lugar para preservar su herencia cultural. Diseñado por Carlos Sot, de lejos parece el esqueleto de un barco futurista. Tiene 7 salas de exposición, un cine, un teatro, una biblioteca y un anfiteatro al aire libre. El MACA es más que un museo por su actividad integradora de varias áreas de la cultura. El martes 12 de marzo, Pablo y el MACA recibieron también un homenaje en la Cámara de Representantes por sus aportes al arte y la cultura. Estaba todo correcto, ¿no? Sí. Bueno, y yo antes de empezar con la entrevista y con las preguntas, quería recordar una anécdota bastante antigua que une a... que no sé si la sabés, Pablo, pero en el año 2002 yo trabajaba en Búsqueda, ya hace muchos años claramente, en la cobertura de la Cámara de Senadores, y en determinado momento recibí una llamada de la secretaria de Alejandro, de tu hermano, que me pidió que le reservara 10 ejemplares. Y dije, ¿qué habremos sacado nosotros que Alejandro está tan preocupado? O sea, acá hay algún problema en puerta. Además, en ese momento era gobierno, era el principal senador del gobierno, y dije,
esto es algo complicado, y no, ¿qué era que había pasado? Había una nota que te habían hecho a vos y él quería guardar todos esos ejemplares y me los mandó a pedir y por supuesto que se los mandamos. Y él después me dijo, porque realmente para todos los Achugarri es un gran orgullo aparecer en búsqueda y que Pablo esté en búsqueda. Así que quería recordarte esta anécdota antes de empezar a hablar y además para empezar a hablar también de tu influencia familiar, porque lo primero que vamos a hablar es de tus inicios, de tu vida, y queríamos saber hasta qué punto incidió tu familia, tu padre, tus hermanos, o sea, qué participación tuvieron en tus primeros inicios vinculados con el arte. Bueno, sí, claro. Yo tuve la suerte de nacer en una familia donde el arte era el humus. Era un humus. Yo me acuerdo que mi madre los sábados leía no solo poesía, sino también textos literarios. Mi padre pintaba. Y bueno, Marcos, que es el más chico de los tres hermanos, también él escribía. Entonces Alejandro era todo el resto, o sea, todo lo que es y los que lo conocieron y esa gran persona, ese volcán de energía y de creatividad en otros ambientes no artísticos, pero yo creo que también hay un arte en la política. Así que tuve esa suerte de estar en ese medio y toda la familia realmente apoyando, soplando las velas para que el barco lentamente se moviera. Cuando viajaste a Europa a fines de los 70, has dicho que te fuiste pintor y volviste escultor. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué lo decís así? Bueno, porque yo en Uruguay, digamos que pintaba, me acuerdo que 2 cuadros, mi padre los presentó al Instituto General Electric, estaba Kahlenberg, y yo no sabía ni siquiera, y a los 11 años era una muestra de jóvenes, de niños, digamos, o sea que ya empecé con ese camino de la pintura. Y después seguí con la pintura y yo me fui más allá de haber hecho ese caballito que tú mencionabas, Silvana, y otras obras en arena y portland, que eran los materiales pobres que yo conseguía, era muy fácil, digamos, los modelaba, más que esculpirlos, los modelaba, y iba agregando y modelando. Eso fue cuando en el año 74 y 75. O sea, ya las primeras esculturas a los 20 años. Pero fue una fase. La parte más, digamos, que absorbía más mi tiempo era la pintura. Y entonces yo me voy en el 77 a Europa por primera vez y me voy como pintor. Y por eso digo que me voy como pintor y vuelvo como escultor, porque en Europa, en Italia, descubro el mármol de Carrara, que ya había tempranamente hablado de él, sin conocerlo obviamente, a los 12 años en la escuela pública, en la número 14, José de San Martín, y la clase estaba dividida en equipos, y al equipo mío le tocó hablar de Italia. Entonces mi padre fue al consulado a buscar algunos folletos, a ver qué es lo que encontramos generalmente, la Italia clásica, ¿no? Roma, Venecia, Firenze. En cambio él encontró, eso ya se los habían llevado esos folletos, lo que encontró fue del lago de Como. Entonces yo terminé hablando a los 12 años en Montevideo del lago de Como y del mármol de Carrara. Y hoy vivo en el lago de Como y trabajo el mármol de Carrara. Así que bueno, estrellas que van dejando una guía, un destino. Claramente esa niña incidió muchísimo en lo que sos hoy. Ahora, ¿cómo es porque en los 70 te enamoraste del mármol y a partir de ahí trabajaste casi exclusivamente con el mármol? ¿Cómo es esculpir el mármol? ¿Cuál es tu relación con el mármol? Bueno, Miguel Ángel decía que había 2 tipos de escultura. Per vía del porre, o sea, del agregar,
y decía que se parecía más a la pintura, y la vía del levare, o sea, del quitar. Entonces yo digo que ahí hay dos mundos muy diferentes, y al final hay nada más que dos tipos de esculturas, o sea, la escultura que se hace agregando y la escultura que se hace quitando. Entonces, cuando uno quita, que es el caso del mármol o de la piedra o de tantos otros materiales, uno parte de algo existente, de un límite. Hay un límite que la naturaleza le da al escultor. Y entonces el escultor se da cuenta que puede viajar, puede hacer, girar dentro de un límite. Entonces yo creo que a nivel conceptual es muy importante que el artista acepte también los límites. En el caso de la arcilla, del bronce, del yeso, tantos otros materiales, el hierro podemos agregar, quitar, soldar, ver a quitar, da más libertad. Entonces hay como una libertad que está dentro de la naturaleza porque son materiales naturales, y otros son materiales que ya el ser humano ha ido, digamos, de alguna manera mezclando o fusionando, como es el caso del bronce, por ejemplo, ¿no? Del cobre y del estaño se forma el bronce, o sea, ya es un material que el ser humano ya lo ha ido dominando, ¿no? Pero no me quiero ir por las ramas. No, está bien. Hay un trabajo físico en la escultura, y mucho más, supongo, en las esculturas tan monumentales que hacéis. ¿Cómo te resulta eso más allá de la obra final? ¿Cómo se cobran físicamente ese trabajo? Sí, claro, es un trabajo muy físico. Ustedes imaginen que yo trabajo 12 horas diarias con una amoladora, diversas amoladoras, con discos diamantados, sin protección. Eso significa que hay que tener fuerza física, masa, para empujar ese disco diamantado para que pueda ir cortando ese material que es duro, de alguna manera. Y a su vez es frágil. Entonces hay una especie de encuentro con la materia en la cual primero el artista no puede hacer todo lo que quiere, porque depende de la materia. Muchas veces una pregunta muy recurrente es, por ejemplo, en una escultura, de repente de pequeñas dimensiones, me dicen, ¿cuánto tiempo le pusiste para hacerla? Y mi respuesta actual, porque va cambiando de año en año, mi respuesta actual es 69 años y algunas semanas. Eso quiere decir que todo ese esfuerzo que va físico y mental para realizar una obra, para sacar lo que una vez que se sacó no se puede volver a colocar. O sea, el artista se transforma, el escultor se transforma de alguna manera en un cirujano que una vez que corta, cortó, que tiene que cortar. Y ahí uno en realidad no está seguro de que ese pedazo que yo quito era para quitar. Entonces hay que darse cuenta y tomarse los propios riesgos para, digamos, porque si no la escultura no va avanti, no adelanta. Si uno queda, digamos, vencido por el pánico, para decir, si quité un pedazo y mañana lo necesito porque la forma cambió, pensé que lo tenía que quitar y sin embargo era mejor que lo dejara, entonces la obra no se produce. Y cuando ves la pieza, me imagino, vos, bueno, obviamente vos vas, elegís, ya te imaginás lo que viene adentro, o sea, ya tenés en tu cabeza hacia dónde vas, o vas armando sobre la marcha a medida que vas quitando de esa pieza original. Bueno, yo justamente al principio,
hacía dibujos sobre papel y después iba con el papelito a la cantera en Italia, en Carrara, a los Alpes apuanos, y buscaba ese bloque, ese pedazo de bloque que correspondiera a las proporciones del dibujo. Y eso por muchos años, y después me di cuenta que algo estaba haciendo equivocado. Y entonces primero voy a elegir el bloque y luego dibujo sobre el mismo bloque. Y lo que tú decías, ese dibujo que tiene un significado para mí mismo, es como un trazado, que después cuando voy cortando, cuando voy esculpiendo también cambio, pero me sirve como una especie de guía. Y tenemos que pensar que ese dibujo, o sea, siendo tridimensional, el bloque, el dibujo se hace sobre una fachada. Pero a medida que uno va quitando determinados pedazos, ese dibujo desaparece, se destruye. Y vuelvo a dibujar otra vez en el mismo bloque, pero sobre otra parte de la superficie. ¿Te sigue sorprendiendo el mármol o ya lo tenés muy conocido, ya sabes todo lo que te vas a encontrar? Nunca hay que bajar la guardia. Sí, siempre hay sorpresas. Sabemos de las sorpresas, sabemos, por ejemplo, yo siempre cuento de la Pietà Rondanini, l'ultima Pietà di Michelangelo, que él trabaja hasta 4 días antes de morirse, según el Vasari, la biografía del Vasari. Imaginemos que él vivió 89 años y que 4 días antes de morirse estaba trabajando todavía en esa obra. Y si lo tienen presente o si no lo quieren buscar en alguna imagen, tiene un brazo completamente definido, los músculos, las venas, etc. Y está completamente separado de lo que es la piedad, o sea, las dos figuras. Quiere decir que ese brazo lo que está marcando es la primer posición que él dio al Cristo. Y era una posición en pie hacia adelante. Y luego, mi teoría es que él encontró una ruptura en el material en este punto y tuvo que hacer esto. Y quedó ese brazo como testigo del tiempo, quién sabe él en qué lo hubiera transformado después, pero quedó como testigo porque él falleció. Quiere decir que los cambios debidos al material son siempre y son frecuentes. ¿En el proceso nadie ve? ¿No dejas entrar a nadie? Todo el mundo ve, esto yo, sobre todo cuando trabajo acá en Uruguay, en Manantiales, es con las puertas abiertas. Hay un cartel que dice área reservada, pero se ve que hay muchos ciegos porque todo el mundo pasa. Así que es una situación distinta de lo que es el prototipo, digamos, del artista que está encerrado en su cueva, en su estudio, en su soledad. En el fondo, siempre el artista está solo, como estamos solos todos los seres humanos. Pero el artista es también el juez de sí mismo. O sea, a veces cuando uno llega a determinadas, digamos, situaciones en la vida donde de repente es reconocido, de repente es apreciado, es más difícil ser juez de sí mismo, porque hay que ser severo consigo mismo, severo con la obra que están haciendo, porque esa obra va a quedar para la eternidad, no va a quedar, no va a ser efímera en el caso de estos materiales, digamos, de gran dureza. Me gustaría preguntarte por 2 escultores. Uno es Gonzalo Fonseca, que prácticamente vivió para la escultura, disculpen, y creó una verdadera civilización de piedra, ¿no? En Italia, en una cantera de Italia. ¿Tenés algo de ese espíritu de Fonseca? Qué linda pregunta, digamos. Lo que tengo es un gran Fonseca que yo creo que es el Fonseca más importante que realizó Gonzalo Fonseca, el escultor que decía, y es una obra extraordinaria que está justamente en el MACA
Y digo tengo porque, por no decir tenemos, porque el MACA es de todos, así que tenemos esa suerte de haber hecho venir al Uruguay una pieza que nunca estuvo en Uruguay y que él realizó justamente en Seravezza, en la Toscana donde él trabajaba, y la vende a un coleccionista venezolano en aquella época. Y después les cuento esto porque es muy rico de sustancia. Y yo recompuse todo esto a través de un marchand venezolano que estaba en Miami bueno, fui como recomponiendo ese puzzle. Y entonces el coleccionista venezolano, cuando instala la obra en su casa, en un jardín, dice, esto tendría que estar en un museo. Y bueno, a distancia de años, él fallece, los hijos venden la obra, etc. Yo tengo la suerte, la posibilidad de comprarla, que eso hay otra página de esa historia, y la obra viene por primera vez a Uruguay y se queda y se va a quedar. Ahora, volviendo a la pregunta, yo creo que él era arqueólogo, si no me equivoco, y entonces en sus obras estaba presente esa arqueología y estaba presente esos símbolos y estaba presente también lo que era esta obra que hablaba recién, que se llama Madre Cava. Está hecha en un material que se llama travertino, que es una piedra. A veces se confunde con el mármol, pero no es mármol, es piedra. Y es travertino romano, porque lo hizo en Italia además. Y ahí vemos todo lo que es la problemática del escultor, el ir descubriendo. En el fondo el escultor es una especie de arqueólogo, como volviendo a Miguel Ángel decía que y ya es un concepto anterior a Miguel Ángel, que la escultura ya está dentro en el bloque. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuál es el cometido del escultor, del artista? Quitar el superfluo, quitar lo que sobra. Pero en el fondo, cuando llegamos a la escultura, no la tocamos más. Entonces sí se entiende la imagen de que estaba adentro. Porque lo que hace el escultor es quitar todo lo otro, lo que está alrededor. El otro escultor por el que te quería preguntar falleció hace muy poco y nos sorprendió a todos, que es Ricardo Pascale, de quien también hay obra en el MACA. ¿Cómo lo recordás a Ricardo? Y Ricardo yo lo recuerdo como una persona de mucho entusiasmo, de mucha curiosidad. Y bueno, él fue un economista, o sea que tuvo su camino y profesor, y sin embargo también el arte hacía parte de su patrimonio personal. Entonces, ¿cómo una cosa no excluye otra? ¿No? Entonces, yo comentaba, cuando él falleció, comentaba lo de Figari. Figari también era un abogado, y sin embargo, después en determinado momento de su vida encuentra esa pasión, ese fuego interior que lo hace también seguir por el camino, en este caso de Ricardo, de la escultura. Ahora comentabas de que efectivamente habías traído para el MACA una escultura de Gonzalo Fonseca y de, bueno, todo el proceso de la compra. Ahí hay todo un mundo también de los consumidores de arte, muchas veces con cifras muy elevadas y con un mercado mundial. ¿Cómo te llevas con ese mundo? Porque vos de un día para el otro, en cierta medida, entraste en ese mundo. ¿Estás metido? ¿Lo vivís medio de afuera? ¿Cuál es tu relación? No, lo vivo de adentro y de adentro, porque como muchas veces me dicen y me encuentran trabajando el domingo y dicen, ¿cómo trabaja Chugarri el domingo también? Y sí, estoy trabajando para pagar la boleta de la luz. Pero aparte de pagar la boleta de la luz... Mucha luz, claramente, ¿no? Sí, sí. Y aparte de esa boleta, está el hecho personal que uno
tal vez necesita esa pasión, ese seguir. ¿Por qué? ¿Por qué 12 horas? ¿Por qué? Ahora me estoy perdiendo de la primera pregunta, me fui por las ramas. No. ¿Cuál era? Sí, del tema de justamente del mundo de los arte. Entonces, también recuerdo de mi madre una vez que decía, no, pero me vino a ver a Italia y me dice, ¿por qué no colgás un salame del techo o un jamón y cuando tenés hambre cortás una tajada y ya estás? ¿Para qué necesitas el mercado del arte? Y yo le digo, vieja, para colgar el salame de arriba hay que ir primero a la fiambrería a comprarlo. O sea, siempre el arte tiene un tema económico. Y no es casualidad que las grandes ciudades que eran imperio económico, la Firenze del Renacimiento, con los Medici y demás, era cuna de los grandes artistas. ¿Por qué estaban en Firenze? Y es porque había también los medios como para que pudieran hacer sus obras. Entonces, el mercado del arte es una parte considerable también de la vida de un artista. Sobre todo en estos tiempos. Y vos decías que lo vivís muy por adentro, o sea que estás metido. Sabemos que tu esposa, que hoy no pudo venir, Silvana Nieme, trabaja mucho contigo y te ordena todas las cosas y tenés una gran socia ahí, pero vos también te metés en esa parte más económica o más de finanzas. Sí, por ejemplo, ahora yo les cuento así, es como estamos en familia, pero yo, por ejemplo, ahora tengo 3 exposiciones. Una es en Venecia, durante la Bienal, yo expongo en una galería privada en Venecia, otra en Nueva York y otra en Valencia, en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, del proyecto de Calatrava. Más allá de las ferias de arte. Por ejemplo, acaba de terminar una feria muy importante en Maastricht, en Holanda, que se llama TEFAF, y otra en Madrid, que se llama Arco, y así siguen. Es un seguirse de ferias especializadas donde ¿qué es lo que sucede? Que si el artista no está presente, nadie va a decir, pero qué raro, no está Pepito. No está Pepito, pero está Juancito. Y vamos con Juancito. Y así vamos con Juancito. Entonces hay un sistema que es realmente muy duro, porque es un sistema que está gobernado por las galerías. Las galerías, a su vez, encuentran dificultad para entrar en ciertas ferias. Más importante la feria, más comité de selección y más intereses también hay para entrar a esa feria. Y a su vez, las galerías después seleccionan a los artistas. Entonces el artista está a la base de todo eso, pero después es piramidal, ¿no? Y en el medio están los coleccionistas. Y en el medio están los coleccionistas que, vecchio stampo se diría en italiano, los coleccionistas que compraban las obras por pasión, porque la obra les llegaba, no podían separarse de esa obra de tal artista. Y ahora hay un mundo de coleccionistas, y acá hay un banco acá presente que sabe lo que es la economía del arte, pero ¿qué es lo que sucede? Hay coleccionistas que lo hacen como inversión. Entonces, ahí empieza el mundo del arte a tener contacto siempre más con el mundo de la inversión. Y entonces todo ese circuito es muy profesional y es muy duro, y a su vez yo digo que se está compitiendo a nivel global. Antes era, ¿no? Los artistas estaban en París o estaban en Nueva York, estaban o en Firenze en sus épocas o en Venecia. Y ahora realmente hay un mercado mundial. Hay un problema bastante serio con las esculturas que están al aire libre
o por ejemplo en el Parque de las Esculturas, que están con problemas de conservación, de mantenimiento, algunas con mucho deterioro. ¿Qué se tendría que hacer con esas esculturas? Es decir, ¿cómo tendría que intervenir el Estado, los artistas? ¿Quién se tiene que ocupar de eso? Yo creo que se tiene que ocupar la sociedad toda, y la sociedad está representada a nivel político en los gobiernos de turno, pero digamos, es una responsabilidad todo. ¿Por qué es una responsabilidad? Porque empieza por un paso atrás. Si nosotros le damos valor a algo, ¿no? ¿Qué le decimos a un niño? Cuidado, cuidado que se puede romper. Se puede romper. Si no tiene valor, que se rompa. Ahora, si las esculturas que son públicas, el público no las conserva, el público, digo, la estructura pública no las conserva, quiere decir que no les da valor. Y si no les da valor, ¿cuál es el mensaje que damos a nuestros jóvenes? No importa, está degradada, está rota, está vandalizada, no importa. ¿No? Entonces es muy importante culturalmente darle valor al arte. Y no pensar que son los artistas, siempre los mismos artistas, a tener que levantar la banderita, porque ya dieron, y hay artistas que ya fallecieron, no pueden hacerlo. ¿No? Es una cosa que nos toca a todos como sociedad. En referencia me quedé también con lo otro. ¿Tenés bastante claro o una idea aproximada de más o menos dónde están todas tus obras? O sea, ¿a quién las has vendido y en qué partes están? ¿O en determinado momento perdés un poco el rastro? Y un poco se pierde. Lo que mi obra, digamos, está tutelada. Yo viviendo en Italia hace 45 años, este año, de mi primera escultura en mármol. Quiere decir que yo he hecho toneladas y toneladas de mármol, han pasado entre mis manos, y eso ha generado miles de obras. Yo puedo pensar que en este momento digamos, las obras que yo he realizado, esculturas, son alrededor de 3.000. Es un ejército. Es como las cerámicas chinas, el ejército de las figuras chinas. Es enorme. Sin embargo, si pensamos en Picasso, Picasso dejó 15.000 obras, entre grabados y dibujos y cerámicas y demás. Fontana, Lucio Fontana, el gran artista, ha dejado más de 4.000. O sea que en el fondo son grandes números de obras, pero números que han sido ya realizados por artistas que trabajaron mucho. Entonces, en ese número tan grande de obras, que después van pasando de mano en mano a través del mercado, muchas veces en subastas, muchas veces en galerías, muchas veces de padres a hijos. Entonces, yo tengo una idea sobre todo de dónde están las obras, dónde quiere decir en qué países o en qué continentes. Claro. Pero no exactamente, porque se va perdiendo, y muchas obras son vendidas a través de las galerías, y entonces yo no desconozco a quién. ¿Y tenés registro de cuál es la obra más que vendiste a mayor precio? ¿O cuál es, eso lo tenés recuerdo? Hay sitios como, por ejemplo, Artprice, que se dedican es un sitio francés, que se dedica a hacer el historial de las obras subastadas, por ejemplo. Y ahí ponen todos los récords y todos las obras que fueron en subasta, pero después hay otras transacciones que es o privadas o a través de galerías. No sé si respondí la pregunta, o la pregunta era ¿cuál era la transacción más alta? Sí. 1 millón de euros. No. Y eso está en Europa. Esa está en Europa.
Y ahora acaba de llegar al Uruguay una obra, la más grande, que hice en mármol y que la había hecho para un coleccionista belga, y tuve la suerte que él no sabía dónde ponerla, dónde colocarla, entonces yo la tenía en el taller mío en Italia, y después de como la gota del agua, todos los días al final accedió a cambiarla por otras obras y permitir que esa obra viniera al Uruguay. Vamos a hablar un poquito del MACA, aunque supongo que muchos de los presentes lo conocen, pero ahora hablabas de todas esas obras que tenés. ¿Lo concebiste primero que nada como un lugar para tu legado? Porque no todo artista tiene la posibilidad de tener un museo para guardar sus obras, que es un problema para los artistas. Sí, diría que en principio, si damos un paso atrás, ¿el paso atrás cuál es? Que hace como 18 años, si hacemos otro pasito atrás, una vez en el 2004 yo realizo una exposición en una galería, se llama Tejería Lopacher, en Punta del Este. Era una galería, era una colección que había comprado un coleccionista argentino. Y entonces la quiso exponer acá en Uruguay, en Punta del Este, y bueno, ahí yo descubrí un poco, porque ya me había ido hace muchos años, un poco lo que pasaba un poco en el mercado de aquí, de Punta del Este, que es un punto internacional. Si lo concebiste como el lugar para tu legado. Claro, entonces me voy tanto por las ramas, pero me gusta dar los orígenes, que al final me pierdo la pregunta. Pero entonces empecé primero con un lugar que era el taller, para poderme quedar más tiempo en Uruguay. Y después un edificio para exponer las obras de mis padres, por ejemplo, que mi padre pintaba y mi madre pintó en determinado momento de su vida. Una cosa así muy afectiva y chica, digamos, ¿no? Luego fueron encontrando unos artistas nacionales, no sé si los conocen, Miguel Bategasore, Toto Podestá y Enrique Broglia, y les dije, ¿por qué no hacen una obra para el parque? Y empezamos con un parque de esculturas. O sea, todo esto es pre-MACA, ¿no? En estos 18, 17 años de fundación de Camino. Entonces se fueron haciendo cosas, se fue haciendo el parque de esculturas, se fue haciendo un anfiteatro, donde por ejemplo el Ballet Nacional, dirigido por Julio Boca, hizo su última presentación como director del Ballet Nacional. Se fueron cargando de muchas cosas antes del MACA. Y el MACA en realidad surge de una charla con Wilfredo Díaz Valdés, que aquí muchos lo conocen, es un gran escultor uruguayo y ya con algunos carnavales arriba. Y entonces me dice, y no tiene hijos, no tiene, digamos, herederos, y me dice, estoy preocupado por mi obra, ¿dónde va a quedar? Y después me di cuenta que era un tema recurrente a muchos artistas. Y entonces yo le dije, mira, Wilfredo, yo te hago un museo, y ahí va a quedar tu obra. Y ahí, después con otros amigos, y bueno, y ahí nació la cosa, nació realmente muy en el cotidiano. Después se lo comenté a Carlos Ott. Y bueno, ya Carlitos levantó el guante y el guante, que era chiquito, se transformó en un guante gigante. Y después empezó el tiempo de la pandemia y que Carlos Ott, él viaja más o menos, yo creo que no tiene más de una semana por ciudad en su vida. Ahí las hijas no lo dejaron viajar, entonces se quedó en Uruguay. Y yo también, que viajo bastante, también me quedé en Uruguay. Y entonces nos veíamos todos los martes a comer milanesas en casa. Y ya que estamos, vamos a agregar esta sala. Y ya que estamos, esta otra cosa. Y así se transformó en lo que es el MACA, ¿no? Y
Y bueno, y el MACA sigue porque siguen los proyectos. Sí, se está expandiendo y en realidad ha abarcado también otras artes. Es como vos sentís que es como un punto de quiebre también en tu conocimiento público y en tu vínculo también con Uruguay y con Maldonado también, ¿no? Y con la zona. Yo digo que el arte, y este es un contenedor para el arte, es de la humanidad. Se encuentra en el departamento de Maldonado y en Uruguay. O sea que tiene raíces muy uruguayas. Pero es de la humanidad, claro. Así como no transportamos las pirámides y están en Egipto, tampoco vamos a mover el MACA. Quiere decir que va a ser siempre patrimonio del Uruguay. Pero sí se está expandiendo y cada vez vienen nuevas ideas. Y entonces se ha transformado en un lugar donde uno dice, me gustaría hacer teatro. Vamos con el teatro. Y otro grupo dice, me gustaría hacer un festival de cine. Vamos con el cine. Y así se va expandiendo con el entusiasmo de mucha gente y que propone ideas y que, bueno, de alguna manera, como a mí me gusta luchar contra las montañas, subir las montañas y no pasar por el costado, ahí va creciendo. También de alguna forma tu trabajo fue variando porque has incursionado en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, la joyería hace poco. Y nos enteramos que vas a hacer una escenografía para una obra de la Comedia Nacional. Estoy atrasadísimo. Fuente Ovejuna. Todo eso lo has hecho por primera vez. ¿Te transformaste en escenógrafo? No, por favor, antes que me quemen vivo los escenógrafos profesionales. Esto me fueron apretando contra las cuerdas, ¿no? Como los boceadores. Y entonces, al final, yo tengo el sí bastante fácil. Y entonces quedé en esto. Y es un desafío y es una obra que yo ya había visto hace 40 años. Le había dado el Galpón, el Teatro del Galpón. Y bueno, hablando con el director, que es un español, y con el director de la... Con Gabriel Calderón. Con Gabriel Calderón, acá de la Comedia Nacional. Y bueno, se ve que me vieron vocación o condiciones. Así que vamos a ver qué pasa. Pero sí me gustan las cosas nuevas, los desafíos nuevos que voy agregando. Por ejemplo, tú decías la joyería, o sea, son obras hechas en pequeñas esculturas, pero con carácter monumental, pero para colgarse del cuello, digamos, no colgarse del cuello en el sentido que imaginamos. Estas se pueden colgar al cuello, pero el cuello todavía respira, por más que pesen un poco. Y bueno, también pienso al trabajo de los etruscos, al trabajo de todas las sociedades artísticas primitivas. El oro era un material dúctil y era un material preciado, como lo es el mármol, como es, por ejemplo, otro material que yo estoy trabajando hace ya bastante tiempo, son los olivos que se han secado, que han muerto, y que su destino era leña para el fuego. Entonces yo los trato de recuperar a través del arte, a través de la escultura, y darle una segunda oportunidad de vida. Y entonces para mí es tan valioso un olivo que normalmente hubiera ido a parar al fuego seco que el oro o el mármol o el bronce. O sea, son todos materiales que cada uno de ellos va a dar una grande ocasión para el artista. En referencia a una pregunta puntual de un episodio puntual que ocurrió con el tema de la Águila de Graf Spee, que tú participaste en una conferencia de prensa, había una idea, al final quedó por el camino, no hubo consenso. ¿Cómo viviste esa experiencia y qué te deja esa experiencia hoy? ¿Te deja alguna enseñanza o alguna reflexión? Y enseñanza siempre, si no aprendemos todos los días, a veces se aprende a los golpes y a los porrazos, pero yo digo que lo importante es cómo
y con qué intenciones se hacen las cosas. Y para mí el proyecto de la paz universal, y lo vemos todos los días, es un tema muy grande y es un tema que en realidad tendríamos que ocuparnos todos. Es un tema de los otros. Entonces siempre se aprende y siempre se aprende que no estamos solos y que por lo tanto hay que de alguna manera convivir con una sociedad y con sus pensamientos. Que en este caso, en realidad, bueno, sí, expuso la idea y no cuadró. Sí, yo fui el primero en decir, no, si es un proyecto pensando en la paz y crea una grandísima polémica, quiere decir que paz no hay en ese proyecto. Entonces no hay proyecto. Yo sigo de todas maneras trabajando con una obra en mármol, que ahora va a ser una paloma de la paz, y también en grandes aguafuertes y aguatintas en Italia, donde está esa paloma con la palabra paz en varias lenguas, en hebreo, en árabe, en ruso, en ucraniano, que es igual, y demás. O sea, el tema de la paz sigue preocupándome y sigue siendo, me parece que todos de alguna manera tenemos que aportar, por lo menos imaginarla. Bueno, cuando la Bienal de Venecia, que yo expuse en el 2003, yo había hecho una obra que se llamaba Soñando la Paz. Era cuando justamente la guerra entre Estados Unidos y Irak, seguro. Entonces, siempre ese tema y es un tema que me parece que toca a todos y que sobre todo las nuevas generaciones tenemos que tratar de dejarle un mundo mejor. Sí, vamos a abrir un espacio, unos minutos por si alguien del público quiere preguntar, pero te noto, ya te quedó el tono italiano. Italia claramente es tu segunda patria o tu primera patria. No, tu primera patria es Uruguay, pero es casi como si fuera tu otra patria. ¿Cómo llevas el tema ese de la mitad de un tiempo en Uruguay y la mitad de un tiempo en Italia? ¿Extrañás cuando estás en Italia, Uruguay y viceversa? Mira, yo te respondo a la primera parte de la pregunta. Cuando tuve la ocasión de ver a Uruguay e Italia en Brasil en el Campeonato del Mundo, y yo estaba en la tribuna dei tifosi, de la tribuna donde estaban, no había yo creo que ningún uruguayo salvo mi hijo, que nació en Italia. Eso era lo más uruguayo que había. Y bueno, la celeste es la celeste, o sea que no hay duda. ¿Goles en la hora? Obvio. No vi ni siquiera el mordiscón de Suárez, pero el gol de Godín, ¿de acuerdo? Sí. Impresionante. O sea que no hay duda, pero sí soy un agradecido a Italia, un reconocido de lo que es Italia, de la gran cuna del arte, una de las grandes cunas del arte, y de lo que he tenido la oportunidad de aprender viviendo en Italia. O sea, hace 45 años de la primera escultura realizada en mármol en Italia, imagínense que son por lo menos 45 años que vivo en Italia. Sí. Impecable. Bueno, tenemos una audiencia muy concurrida. La verdad que tu poder de convocatoria, Pablo, está la sala llena. Nos quedan unos minutos que habíamos pensado la posibilidad de si alguien quiere hacerle alguna consulta, que aproveche ahora o adelante. O calle para siempre. O calle para siempre, exactamente. Se nos va de viaje. Sí, lo vamos a tener poco tiempo más acá en el Uruguay. Creo que ahora en pocos días, ¿no? A fin de mes está viajando a Italia. Mucho gusto. Primero, agradecer que haya depositado todo su esfuerzo y trabajo en nuestro país a través del MACA, que lo podamos compartir, o sea que eso es un agradecimiento. Después, por otro lado, me imagino que lo más difícil para un artista es definir su propio estilo. ¿A partir de qué obra usted vio que ese era el estilo que después es identificable como en los grandes, que uno puede identificar cuál es el propio estilo? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, yo creo que
tal vez esa escultura, una pequeña escultura, que fue mi primera escultura en mármol, que se llamó La Lumière, que yo hice justamente en Italia, que era, yo venía de la pintura que se iba sintetizando, sintetizando qué cosa, la figura humana. Entonces ya no me interesaban más los rasgos, los ojos, la nariz, la boca, etc. Y quedaron como un grupo de figuras que miraban hacia arriba y que se iban fusionando, y ya no se reconocía una figura o varias. Se quedó prácticamente como una forma autónoma, pero sí venía de la síntesis de la figuración. Entonces, en esa escultura, primera escultura en mármol, ahí tal vez se concretizó ese pasaje entre la pintura y la escultura, y se concretizó un poco llamémosle el estilo más personal. Vi que a lo largo de la entrevista además hablaste mucho de Miguel Ángel, tenés Renacimiento italiano, bueno, todos los referentes, obviamente, ¿no? Y italianos también, como inspiradores, me imagino. Sí, sobre todo, bueno, Miguel Ángel era un coloso, una cosa impresionante. Y ¿seguís yendo a ver sus esculturas de vez en cuando? Cuando puedo sí, y puedo poco, pero porque cerca, cada vez, sí, estoy cerca, pero estoy siempre muy metido en el taller, mucho trabajo, una mole de trabajo, entonces cada vez tengo menos tiempo personal. Bien, ¿alguien más que quiera hacerle una consulta? Allí. Buenas tardes. Ayer o anteayer apareció una nueva obra, un nuevo mural de Banksy, ¿no? Entonces yo pensaba, vale, el impacto que tiene ese artista no es por haber hecho ese mural en un barrio que pocos conocen, sino el impacto que tiene luego en los medios de comunicación y sobre todo en las redes sociales, que se usan como instrumento para que los artistas se posicionen. Entonces quería saber, desde tu punto de vista, que conoces muy desde adentro el mercado del arte, qué rol están jugando las redes sociales, porque ahí no solo están los artistas que quieren ser vistos, están las galerías, entonces todo ese juego ahora está puesto en vidriera de una manera un poco más evidente, tal vez, así que quería saber tu perspectiva. Sí, evidentemente, bueno, yo digo, hago un paso atrás, yo soy de la edad de la piedra. Así que, de la edad del mármol. La edad del mármol y del bronce, o sea que todas las etapas. Pero lo cierto es que sí, los media han tenido y tienen cada vez más importancia, como las redes sociales, y será siempre más eso. Entonces, Banksy siempre yo creo que se vende, entre comillas, una imagen, ¿no? Van Gogh era un genio, un extraordinario pintor, pero también se hizo más conocido porque primero se cortó la oreja, se mutiló, y luego se suicidó. Entonces siempre se agrega una historia a agregar literatura, sobre, es como si no bastara la obra en sí mismo, que tenemos que nutrirnos de otros ingredientes. Y lo de Banksy, bueno, empieza que no se sabe quién es, no se sabe, desaparece, le agrega todavía aquella obra famosa que vende en Sotheby's o Christie's y después se autodestruye porque, o sea, son todos mecanismos de marketing. O sea, más allá de lo que es el valor de la obra en sí misma. Pero está todo lo otro que está agregando notoriedad, escándalo. Se acordarán, por ejemplo, de la famosa banana de Cattelan, de Mauricio Cattelan, en Art Basel, porque eso también dio la vuelta al mundo. Se lo cuento por los que no conocieron la historia, y es en Art Basel, en una galería, creo que era Perrotin, hay una banana con una cinta que la tiene, y
esa banana la galería pedía alrededor de $100.000. Entonces, se vende. Entonces, eso provoca una sensación mediática, una especie de escándalo, porque todos sabemos cuánto sale el kilo de banana, o más o menos. Está cara, pero tampoco tanto. ¿Sí? Está cara, pero no tanto. Y entonces ahí, y todavía hay un personaje en la feria que viene y se come la banana. Entonces se está comiendo $100.000. Entonces, más gira. Entonces, son cosas que digo, Catedral es un genio del marketing. Porque ahora en Uruguay, a la distancia de no sé qué, y yo estoy hablando de Catalan. Entonces, eso para decir la importancia de los medios para determinadas noticias que pueden ser escandalosas, porque dice ¿cómo hay alguien que va a pagar una banana $100.000? Y la segunda, porque era una edición de 2 o de 3, la segunda creo que la pagaron $120.000. Yo todavía digo, no era la banana, era la cinta scotch que la pegaba al muro, era esa que costaba. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer otra consulta por ahí? Vamos a abrir espacio para 2 más y después ya. Hola, un gusto. Mira, yo no soy crítica de arte, me gusta el arte y siempre encuentro y me gusta la impronta que tienen las obras que hemos visto en las exposiciones y que me llama la atención y quería saber cuál es lo que tú pensás, no en forma personal, ¿no? Pero desde el punto de vista artístico, con esa fluidez, con esa sedosidad que tiene y con esa fluidez de las formas, si para ti es como algo que expresás en tus obras. Gracias por la pregunta. Sí, yo creo que va quedando, yo creo que cada artista tiene su huella digital, ¿no? Somos todos diferentes, todos tenemos huellas digitales diferentes y todos tenemos un ADN diferente. Entonces yo creo que el artista, lo importante es que encuentre ese propio ADN, esa propia imagen que está dentro de él. Y yo creo que esa imagen nace y después sigue, se va elaborando, va como caminando, acompañando al artista. Y lo que tú decías yo creo que es como un recipiente para la luz, como los árboles, las plantas van subiendo verticalmente en búsqueda de luz, así un poco mis esculturas. Y entonces también es como ver la interioridad, por eso los huecos, la presencia de los huecos en mi obra, hay primero esas líneas muy finas, ¿no? Yo hago cortes muy profundos para crearle un obstáculo a la luz. La luz puede bañar la superficie, pero donde hay una profundidad muy estrecha, muy fina, no logra entrar. Y por lo tanto, se crea la sombra. Y por lo tanto, el claro oscuro es parte también de mi obra, del concepto de mi obra, es ese claro oscuro. O sea, jugar con una especie de pinceladas en sentido metafórico con la luz. Muy bien, abrimos espacio a una última pregunta. Si alguien quiere, adelante. Hacemos la última pregunta. Buenas noches. Quería saber dónde había surgido el tema de los colores, porque he visto esculturas que son a color. Gracias. Sí, el tema, yo como vengo de la estatuaria, de la escultura en mármol, yo utilizo, por ejemplo, 4 tipos de mármoles. El mármol estatuario de Carrara, que es blanco, el mármol negro de Bélgica, que es negro, el rosado, que es de Portugal, y el gris, un gris que viene de Italia, el Bardillo. Entonces, con esos elementos naturales, piedras naturales, mármoles en este caso, yo obtenía 4 colores, pero no podía obtener
los colores primarios, por ejemplo. Entonces, ahí empiezo a trabajar el bronce, y el bronce generalmente como concepto histórico fue patinado, una pátina con ácidos y con el calor, con el fuego. Entonces a mí se me ocurrió pintarlo con colores de automóviles, o sea, con colores, los mismos colores que se utilizan para los automóviles, pintar el bronce. Y así tener la libertad de poder utilizar el color. Son todos monócromos, o sea, no utilizo más colores en una misma escultura, sino que es monócromo. Pero entonces puedo jugar con los azules, los rojos, los amarillos, hasta los grises. Entonces nace por una exigencia de color, tal vez volviendo a mi mundo original, que era el mundo de la pintura. Entonces extrañaba los colores y tal vez a través de esta técnica poderlos utilizar todavía. La verdad que un gusto escucharte, Pablo. Podríamos seguir mucho rato más, pero queremos cumplir con lo pactado. Esto iba a ser un espacio de 1 hora, así que te vamos a agradecer profundamente. Vamos a aprovechar para anunciar que nuestra próxima invitada es alguien que tú conoces muy bien, que está sentada en primera fila, que es Emma Sanguinetti. Te invitaríamos a escucharla, pero me imagino que en ese momento ya no vas a estar por aquí, por Uruguay. Si estás, te voy a hacer llegar. Sí, si está registrado, lo escucha. Te lo podemos transmitir o te lo podemos pasar, sí. Sé que tienen muchas cosas en común y que disfrutarías mucho de escucharla también. Así que no queda más que agradecerte en nombre de Silvana, en nombre mío y en nombre de Búsqueda, y también de la Sala Magnolia. Tenerte acá es un gran honor. Así que pido un fuerte aplauso para Pablo Echugarri y muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, Pablo. Muchas gracias.